Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Hoy vamos a hacer un repaso general del curso de Historia. Como ya saben, estamos concluyendo el año escolar y en este cuarto bimestre hemos hablado de un tema muy importante, que es el virreinato peruano. Y justamente el día de hoy vamos a hacer un repaso general de todo el tema del virreinato peruano. El primer punto que trataremos del virreinato peruano es su creación. Se va a crear a través de las leyes nuevas de Barcelona un 20 de noviembre de 1542. Recordemos que el Tahuantinsuyo fue conquistado en 1532. Esto quiere decir que ya han pasado 10 años para que se dé justamente la creación de esta nueva forma de gobierno. La creación del virreinato peruano fue decretada durante el gobierno del rey Carlos I y culminó el virreinato peruano con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Es decir, transcurrió aproximadamente 300 años de dominio español. El virreinato peruano se llegó a establecer en el Perú con la llegada del primer virrey, el señor Blasco Núñez de Vela, que terminó siendo derrotado el 15 de mayo de 1544 y lo embarcaron rumbo a España. Sin embargo, él no se quedó con los brazos cruzados e intentó rearmar un ejército para enfrentarse contra los rebeldes liderados por Gonzalo Pizarro, pero este lo termina derrotando y Blasco Núñez de Vela fue decapitado en 1544. El último virrey fue el señor José de la Serna, que terminó siendo derrotado también el 9 de diciembre de 1824 tras la batalla de Ayacucho. Podemos mencionar aquí también a uno de los virreyes más importantes, conocido como virrey reformador, el señor Francisco de Toledo, que se le conoce también con el seudónimo del Solón peruano. Con este virrey se logró consolidar la organización política, social y económica del virreinato peruano. La división política del virreinato. ¿Cómo estuvo dividido este virreinato a su inicio de su creación? Pues aquí encontramos entonces que el virreinato peruano estuvo dividida en 7 audiencias. La audiencia de Panamá, que lo ubicamos en esta zona, en la zona superior. La audiencia de Santa Fe, que lo ubicamos en este punto. También vamos a encontrar la audiencia de Quito, que lo ubicamos en esta parte, chicos. La audiencia de Lima. La audiencia de Charcas, en esta zona. La audiencia de Chile. Y la audiencia de Buenos Aires. Toda esta zona era el virreinato peruano. Y esta zona estaba dividida en 7 audiencias. Sin embargo, al inicio del siglo XVIII va a suceder algo muy importante. Se va a dar la rebelión de Túpac Amaru II y como consecuencia de esta rebelión se va a crear una nueva audiencia, la audiencia de Cusco, creada en el año 1787. Esta audiencia va a ser creada durante el gobierno del rey Carlos III. Con esto entonces sumaríamos 8 audiencias a las cuales se dividió el virreinato peruano. El virreinato del Perú a inicios del siglo XVIII y siglo XIX. Aquí hubo un cambio total, porque
llegaron muchas reformas, las cuales terminaron desmembrando el antiguo virreinato peruano y pasaron a formar nuevos virreinatos. De esta manera, el antiguo virreinato peruano llegó simplemente a reducirse a este territorio. Ahora el virreinato peruano solamente era esta zona. El virreinato peruano entonces entre el siglo XVIII y siglo XIX se redujo grandemente y vamos a encontrar que estaba conformada o compuesta por 8 intendencias. La intendencia de Trujillo, de Tarma, la intendencia de Lima, de Huancavelica, de Huamanga, de Cusco, Puno y Arequipa. Todas estas intendencias que lo ubicamos en esta zona conformaban el virreinato peruano a inicios del siglo XVIII. Estas intendencias fueron creadas también durante el gobierno del rey Carlos III y se establecieron en el Perú cuando justamente en el Perú era virrey el señor Teodoro de Croix. La organización política del virreinato peruano va a estar dividida en 2 instituciones: las instituciones metropolitanas y las instituciones virreinales. Dentro de las primeras instituciones metropolitanas, pues encontramos al rey. El rey es la máxima autoridad de toda la metrópoli y sus colonias. También es el encargado de dictar las leyes, entre las que se encuentran las reales cédulas y reales ordenanzas. Se encarga también de declarar la guerra y firmar la paz. Administra justicia, nombra autoridades, acuña monedas, dirige la economía y también tiene poder sobre la iglesia, nombrando arzobispos y obispos. Hablamos de la Real y Suprema Consejo de Indias. El Real y Supremo Consejo de Indias es la institución u organismo creado en el año de 1511, pero va a ser regulado mucho tiempo después por el rey Felipe II en el año de 1571. Su sede principal o su lugar principal se encuentra en Madrid, integrado por un presidente, un canciller, un registrador, 8 consejeros, un fiscal, 2 secretarios, un cronista y un cosmógrafo. Todas estas personas integraban entonces el Real y Supremo Consejo de Indias. Esta institución, este organismo, es el más alto tribunal de justicia. Dentro de sus funciones encontramos las famosas funciones legales, ya que se encargaban de preparar las leyes y los decretos. Entre ellas encontramos las famosas leyes de Indias, dentro de las cuales encontramos la creación del virreinato peruano. Entre sus funciones políticas y administrativas, que es justamente la principal función, encontramos que el Real y Supremo Consejo de Indias se encargaba de proponer el nombramiento de altos funcionarios políticos. Recuerden que el único que podía prácticamente nombrar autoridades era el rey, pero el Real y Supremo Consejo de Indias se encargaban de hacer las propuestas. También no solamente de funcionarios políticos, sino también eclesiásticos. Y un punto muy importante también es que el Real y Supremo Consejo de Indias se encargaba de enviar los famosos visitadores. Estos visitadores eran jueces que se encargaban de juzgar el desempeño de las autoridades en sus colonias. También se encargaban de demarcar territorios. Las funciones judiciales. El Real y Supremo Consejo de Indias se encargaba o era el Tribunal Supremo de Apelación tanto en lo civil como en lo penal. Es decir, que si de repente se tenía algún problema, un problema judicial, primero se acudía a instancias menores. La instancia máxima de apelación era el Real Supremo Consejo de Indias. En las funciones económicas
encontramos pues que va a ser la encargada de establecer los famosos impuestos que debía de pagar todas sus colonias. También encontramos que el Real y Supremo Consejo de Indias se desempeñaba con funciones eclesiásticas, ya que eran encargados de autorizar la publicación de documentos netamente religiosos y también se encargaba de organizar el cobro de los diezmos. El Real y Supremo Consejo de Indias también gozaban del derecho de regio patronato, es decir, tenían un acceso directo a las reuniones que se desarrollaban de manera privada entre los altos mandos eclesiásticos. Ahora vamos a hablar de las autoridades virreinales. Entre las autoridades virreinales, en primer lugar, pues encontraremos al virrey. El virrey es la máxima autoridad que representa al rey en el virreinato asignado. El gobierno de un virrey va a estar legalmente por 5 años. Claro, en algunos casos vamos a encontrar que estuvieron más tiempo en el poder y también en otros casos vamos a encontrar virreyes que estuvieron muy poco tiempo en el poder. En 282 años que duró justamente este régimen de virreinato, pasaron 40 virreyes. 40 virreyes son los que han gobernado el territorio peruano. Vamos a encontrar también entonces que para ser nombrado virrey, ese tenía que contar o poseer con algunos títulos nobiliarios como duque, archiduque, conde, vizconde, marqués, entre otros. Algo muy importante es que cuando el virrey llegaba a un territorio al cual obviamente él va a ser la autoridad máxima, traía consigo el famoso documento, el pliego de mortaja. El pliego de mortaja consistía básicamente, era como una carta en la cual en su interior traía el nombre del sucesor de dicho virrey en este caso. De repente puede que sea por muerte o por vacancia. Ya en ese momento justamente se encargaban de abrir esta carta y podían leer el nombre del sucesor del virrey. También encontramos que al culminar el mandato de un virrey, éste tenía que rendirle cuentas tanto a la Real Audiencia, que es la institución más importante en el virreinato, y al Consejo de Indias, es decir, la institución más importante pero en toda la metrópoli. Se le rendía cuentas mediante el juicio de residencia. Este juicio de residencia, como su propio nombre lo dice, era un juicio que le hacían al virrey para poder saber todo lo que había hecho durante su gobierno. También un documento que dejaba el virrey era las famosas memorias. Las memorias era una síntesis del estado general del virreinato, cómo lo encontró y cómo lo dejó. También vamos a tener un dato aquí, es de que el virrey que gobernó más tiempo el poder en el virreinato peruano, encontramos al señor José Antonio de Manso Velasco, que gobernó aproximadamente por 16 años y 3 meses. Y también tenemos al virrey que estuvo menos tiempo en el poder, el señor Antonio de Mendoza. Estuvo 9 meses con 7 días. Ahora hablemos de la institución más poderosa del Perú, la Real Audiencia. La Real Audiencia fueron la base para las actuales Cortes Supremas, sobre todo durante el siglo XV y siglo XVIII. La Real Audiencia entonces va a ser, como se les mencionó, la institución más poderosa dentro del virreinato peruano a la cual se acudía para algún problema judicial. En 1787 se va a crear la famosa Audiencia del Cusco como consecuencia de la revolución de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II se había rebelado en Cusco justamente por estar en contra de las famosas reformas borbónicas y como no le hicieron caso al inicio, pues entonces él comenzó a armar un gran ejército.
Al final, después de un poco más de 6 meses de lucha, terminaron derrotando a Túpac Amaru II, lo terminaron asesinando y la corona española creó necesario crear una audiencia en Cusco, ya que la audiencia se encontraba en Lima, la principal. Entonces crean una audiencia en Cusco justamente para contrarrestar cualquier tipo de revuelta. La Real Audiencia estuvo integrado por 8 oidores, 2 fiscales, 4 alcaldes de crimen y alguaciles mayores. La Real Audiencia resultó entonces siendo el organismo más importante de todo el sistema administrativo virreinal. Dentro de las funciones más importantes de la Real Audiencia encontramos la función específica que era dictar sentencia. Sus sentencias podían ser apeladas solamente ante el Consejo de Indias, que es justamente el lugar donde podías acceder tal vez a presentar alguna queja. Pero muy pocos iban hacia el Consejo de Indias, ya que se encontraba en España. Así que muchas veces se quedaron con el dictamen de la Real Audiencia. También una función muy importante es someter a juicio de residencia al virrey y a otras altas autoridades. Cuando el virrey de repente si bien es cierto, el virrey era la persona más importante, pero a la vez también era supervisado por la Real Audiencia. Entonces, si estos encontraban de repente alguna cosa ilegal, algo que no esté claro, entonces le sometían a juicio. Pero sobre todo a juicio de residencia se refiere cuando terminaba su gobierno. Cuando termina el gobierno de un virrey, este va a ser sometido para saber qué es lo que ha hecho durante su gobierno, tanto por la Real Audiencia como por el Consejo de Indias. Asesoraba y también fiscalizaba al virrey, como ya se les había mencionado. Podía tomar el control del gobierno del virreinato en caso de muerte, de ausencia o de vacancia del virrey. De repente el virrey moría, entonces hasta que abran la carta de mortaja, o lo que ya habíamos mencionado, el pliego de mortaja, que era justamente ese sobre donde se encontraba el nombre del sucesor, y que el sucesor llegue, entonces se tomaba un tiempo largo. Ese tiempo iba a estar ocupado por el presidente de la Real Audiencia, que iban a tomar el mandato del virreinato peruano hasta que llegue el reemplazo del virrey, sea por muerte, por ausencia o por vacancia. También se encargaban de velar por el cumplimiento de las leyes y el buen trato al indio. Esto prácticamente queda solamente entre paréntesis, ya que ninguna institución del virreinato peruano se encargó realmente de velar por el buen trato del indio. Al contrario, se encargaban de explotarlo. Y bueno, la Real Audiencia se encargaba, como ya se les mencionó, de cumplir las buenas leyes. También se encargaba de legislar al virrey mediante el Real Acuerdo, o se legislaba juntos con el virrey en el Real Acuerdo. Enviaba jueces a todas partes del virreinato. Eran jueces de residencia, los cuales se encargaban pues de supervisar lo que estaba sucediendo en un territorio, y fiscalizaban a las autoridades políticas. Otra institución también muy importante fue el corregimiento. El corregimiento va a ser extensiones de territorios que van a estar subdivididas, o van a ser las subdivisiones de las audiencias, las cuales van a estar a cargo de un corregidor. Estos corregimientos fueron las bases para las famosas actuales provincias. Por ejemplo, el territorio actual de la provincia de Chiclayo sería un corregimiento en esa época. Esa extensión tenían los corregimientos. El corregimiento va a ser creada durante el periodo del gobierno de Lope García de Castro para justamente corregir el abuso de los encomenderos en contra de los indios. Los encomenderos eran aquellas personas que tenían las famosas encomiendas o territorios en los cuales hacían trabajar arduamente a los indígenas. Entonces esa institución fue creada para poder corregir ese abuso, para poder eliminar ese abuso.
pero se convirtió en todo lo contrario. Se convirtió el corregimiento en la organización o en el organismo o institución que más explotó al indígena. Es por eso que el corregimiento fue muy odiado por los indígenas. Es la institución más odiada y detestada por el indígena en la época del virreinato. La autoridad nombrada por el virrey por un periodo de 3 años era lo que ocupaba el corregimiento. El primer corregimiento se creó en Chupito, en Puno, en 1552. Estos corregimientos fueron suprimidos en el año de 1782 por Carlos III después de la rebelión de Túpac Amaru II y fueron reemplazados por una nueva organización, las intendencias. La rebelión de Túpac Amaru II justamente se desata no solamente por estar en contra de las reformas borbónicas, sino que también porque se solidarizó con los indígenas tras darse cuenta de toda la explotación que recibía. Entonces se fueron en contra del corregidor. Al tomarlo prisionero y asesinarlo, se vio bien claro el odio que sentían por el corregimiento. Dentro de las funciones más importantes del corregimiento encontramos que cobraban el tributo indígena y el diezmo. El tributo indígena era un pago que tenían que realizarlo los indígenas en favor de la corona española y se encargaban justamente los corregimientos de hacer ese cobro. También fiscalizaban el cumplimiento de la mita, ya que eran los encargados también de seleccionar a estos grupos de personas que iban a trabajar a las mitas. Administraban justicia de paz en comunidades, también se encargaban supuestamente de proteger al indígena o a los indios, pero recordemos que fueron los que más los terminaron explotando. Presidía también el famoso Cabildo Abierto, se encargaba también de los corregimientos, tuvieron como grandes colaboradores pues a los curacas o en estos momentos llamados caciques, que era la persona que era la intermediaria entre el indígena y el corregimiento. Fueron los más odiados por los indios, como ya se les había mencionado, y también se encargaron de evangelizar a los indígenas. La siguiente institución que hablaremos son las intendencias. Las intendencias entonces son áreas geográficas mucho más grandes que los corregimientos y eran gobernados por un intendente. Las intendencias entonces van a ser la base para las actuales departamentos o regiones. Es decir, por ejemplo, la región de Lambayeque o antes llamado departamento de Lambayeque sería una intendencia en esa época. Esa extensión tenían esas instituciones en la época del virreinato. Las intendencias entonces van a ser creadas como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II por Carlos III, el cual va a optar por cambiar la estructura política. También encontramos que el virrey Teodoro de Croix se va a encargar de suprimir los corregimientos y de implantar las intendencias en el territorio. Vamos a encontrar entonces que aquí se desarrollaron 8 intendencias. Encontramos la intendencia de Trujillo, la intendencia de Tarma, la intendencia de Lima, de Huancavelica, de Huamanga, Cusco, Arequipa y la intendencia de Puno. Cabildos. Los cabildos hoy serían los distritos. Por ejemplo, el distrito de repente de Tumán, o el distrito de Pátapo o el distrito de José Leonardo Ortiz. Tendrían la misma extensión que en esos entonces tenían los cabildos. Ejercían administración en las ciudades, estaban conformadas por 2 alcaldes, un regidor, el cual tenían funciones judiciales y también funciones administrativas. Se encargaban de repartir tierras, de organizar la policía local, de dar permiso para construcciones inmuebles, es decir, construcciones de casas, haciendas, en fin. También se encargaban de administrar y proveer las cárceles, los hospitales,
y de reparar los caminos del virreinato. Las reuniones públicas del cabildo, es decir, con el pueblo, se llamaban los famosos cabildos abiertos. El primer alcalde del Perú fue el señor Sebastián de Benalcázar y el primer alcalde de Lima fue el señor Nicolás de Rivera. Las reducciones. Las reducciones serían lo que hoy conoceríamos como un centro poblado. Encontramos que esas reducciones entonces van a ser pequeños pueblos o agrupaciones netamente de indígenas. Esas reducciones van a ser creadas para poder controlar la labor indígena, es decir, el trabajo indígena y el pago de tributo. Teniéndolos todos los indígenas en un solo territorio, sería más fácil poder elegir a los que iban a ir a la mita minera o también hacer el cobro a todas estas personas, el cobro de impuestos. Por eso fueron creadas. Ejercían control y mantenimiento de las costumbres indígenas, es decir, seguían teniendo sus costumbres. Claro, algunas costumbres habían sido ya eliminadas. El que iba a estar a cargo de estas reducciones era el Barayó, considerado alcalde de los indios. La organización social española, vamos a encontrar que se encuentra dividida también en subclases sociales. En primer lugar, encontramos a la nobleza. La nobleza estaba conformada por todos aquellos que tenían títulos nobiliarios, como por ejemplo, marqueses, condes, duques, barones, entre otros. La nobleza española también estaba dividida, y aquí encontramos a los peninsulares y a los indianos. Los peninsulares eran aquellos seleccionados por el Consejo de Indias y nombrados por el rey. Ellos conformaban la famosa burocracia virreinal, los cuales ocupaban los puestos de autoridades virreinales. Luego encontramos a los indianos. Los indianos eran aquellos que habían sido enriquecidos por la conquista y adquirieron títulos nobiliarios justamente por estas conquistas que habían realizado, como por ejemplo encomenderos, y también llegaban a ser comerciantes. Entre peninsulares e indianos había una brecha muy desigual entre ellos, los cuales obviamente todos los beneficios grandes eran especialmente para los peninsulares. Y es por eso que entre estos dos grupos sociales habían mucha enemistad. También vamos a encontrar en la sociedad española el clero. El clero estaba representada por la más alta jerarquía eclesiástica. Aquí encontramos pues a los arzobispos y obispos. Se dice que el clero, más allá de ser una clase social, ellos conformaban una fuerza social en el virreinato. Era como el núcleo social o el núcleo que movía a las grandes masas. El clero adquirió un poder enorme económico debido justamente a las grandes propiedades, tanto rústicas como urbanas, que tenían en el territorio peruano. La misión o el objetivo que buscaba el clero en el virreinato era mantener puras las almas para Dios y para el rey. Seguimos en la sociedad española y ahora hablamos de la clase media. La clase media tenían el poder económico, pero la diferencia de la nobleza es que ellos no tenían títulos nobiliarios. Eso era lo que les diferenciaba unos de otros. La clase media está compuesta por los famosos medianos comerciantes que conformaban la burguesía comercial o incipiente, y también estaba conformada por los profesionales e intelectuales, que conformaban juntos ellos la burguesía intelectual.
Entonces tenemos que la clase media estaba compuesta por burguesía económica y burguesía intelectual. Algunos miembros sobresalientes de los gremios eran también pertenecientes a la clase media, como por ejemplo los gremios de los pintores, arquitectos, escultores. El pueblo bajo. El pueblo bajo estaban compuestos por españoles y criollos en extrema pobreza. Se desempeñaban como pequeños propietarios agrícolas. También encontramos aquí algunos grupos pobres como los artesanos, los tenderos, los sastres, y también les pertenecían a este grupo algunos miembros del ejército militar, que eran unos soldados que se habían quedado pobres en la época de la conquista. Ahora hablemos de la organización social indígena. Aquí encontramos también a la nobleza. La nobleza indígena se divide en dos bloques: los nobles u orejones y los caciques. Los nobles u orejones eran descendientes de las panacas reales de los incas, como por ejemplo descendientes de la panaca de Huáscar, de Atahualpa, que fueron justamente los dos últimos incas tras la llegada de los españoles. Estos nobles no podían tributar, tampoco podían prestar servicio a las mitas mineras, tampoco podían ser encomendados, es decir, trabajar en las encomiendas de estos españoles. Ellos conformaban una aristocracia de sangre pura, de sangre real, es decir, mantuvieron sus privilegios siempre y cuando no se rebelen contra la corona española. Y por otro lado, encontramos también a los caciques. Los caciques poseían tierras con indios y esclavos a su servicio. Sus hijos de los caciques eran educados en colegios especiales como el Príncipe, que se encontraba en Lima, o el colegio de San Francisco de Borja, que se encontraba en Cusco. Los caciques vestían al estilo español, utilizaban caballo, utilizaban armas de los españoles y eran exonerados de tributar y de trabajar en la mita. Pero los caciques eran prácticamente, como ya se les había mencionado en la clase anterior, eran los intermediarios con los grupos que sí manejaban a estas personas para poder llevarles a la mita minera, que eran justamente los corregimientos. Entre los caciques más famosos que encontramos aquí están el señor Túpac Amaru II, o bueno, como su nombre real, José Gabriel Condorcanqui. Después debajo de la nobleza indígena encontramos a los Hatunrunas, o también llamados indios comunes. Los Hatunrunas también estaban divididos en dos grupos: los mitimayos o mitimais y los yanaconas. Los mitimayos o mitimais eran establecidos en las famosas reducciones, que eran lugares donde se encontraban o vivían puros indígenas. Ellos tributaban un tributo muy alto y también eran enviados a la mita minera. Eran los que más sufrían el abuso del corregidor y obviamente el abuso del cacique. Tenían el mayor peso de la explotación. De todo el grupo indígena eran los más explotados. Su situación incluso llegaba a ser peor que el de los esclavos. Los yanaconas. Los yanaconas eran siervos o trabajadores de las haciendas de los españoles. ¿Pagaban tributo? Sí,
pero era menor al que pagaban los mitimayos. También este grupo de yanaconas no estaban obligados a ser elegidos para la mita minera, ya que justamente tenían un trabajo dentro de las haciendas. La organización social esclava. Aquí encontramos entonces a los esclavos negros. Estos esclavos fueron traídos desde África Occidental, de los territorios de Guinea, Congo y Angola. Esos esclavos fueron traídos al virreinato peruano tras el pedido del fray Bartolomé de las Casas, que solicitó a España poder traer a estos esclavos negros para que puedan reemplazar al trabajo que hacían los indígenas. Es decir, por un lado, el fray salió a favor de los grupos indígenas, pero a la vez, por el otro lado inhumano, maltrataba también a estas personas, a estos seres humanos, que eran tratados como animalitos. Entonces, era una sociedad en la cual había doble moral, porque si bien es cierto, intentaban salir a favor de alguien, complicaban la existencia también de otros grupos de personas. Los esclavos negros en el virreinato peruano eran vendidos en el puerto del Callao como si fuese cualquier tipo de mercancía. Eran encerrados en los galpones, que eran como unos cuartos malolientes, y trabajaban en tareas agropecuarias, especialmente en las haciendas costeñas. Los esclavos, habían dos tipos de esclavos. Los que aprendían a hablar el español se les llamó bozales. Los que no aprendían a hablar el español se les llamaba bozales. Y los que sí aprendieron a hablar o a manejar el español se les llamaba ladinos. Algunos esclavos negros lograban huir de sus amos. Aquellos que huían de estos amos se les llamaba cimarrones. Y cuando estos cimarrones se reunían o se juntaban, formaban las famosas comunidades, a las cuales se les llamó palenques. Organización económica. La economía del virreinato peruano tuvo como sistema principal el famoso monopolio comercial. Este monopolio comercial era una manera de mantener toda la economía centralizada en España. En 1503, el rey Felipe I va a crear la famosa Casa de Contratación de Sevilla, la cual era la única entidad comercial para realizar las famosas transacciones comerciales entre España y sus colonias en América. Para el año de 1561, el rey Felipe II va a establecer como únicos puertos comerciales a Sevilla en España, Veracruz en México y Callao en territorio peruano. Ya para el 1735, el rey Felipe V otorga a Inglaterra el navío de registro para que de esa manera pueda comercializar libremente con América, ya que lo que sucedía es de que habían aumentado los famosos piratas, que robaban y también comercializaban mediante el contrabando. Entonces, para poder eliminar ello, es que España firma esos tratados de libre comercio entre Inglaterra y América. Para el año de 1778, ya casi llegando a su periodo de decadencia del virreinato, el rey Carlos III terminó con el monopolio comercial y va a aperturar el comercio libre con la finalidad de poder restaurar nuevamente la economía del virreinato. Dentro de la organización económica encontramos las características que eran muy importantes en la economía del virreinato, y así encontramos entonces que una de las características es que la economía del virreinato era mercantilista, monopolista, intervencionista y exclusivista.
Cuando hablamos de mercantilista, nos estamos refiriendo pues que España se dedicó exclusivamente a la actividad económica de la minería y descuidó las actividades como la agricultura y la industria. Con respecto a que era monopolista, pues España solo estableció el hecho de que comercializara con sus colonias, es decir, que las colonias de América solamente podían comprar y vender a España. Este hecho va a tener como consecuencia que España tenga muy buena economía, mucho dinero, muchos ingresos, pero también motivó a que aparezca el famoso contrabando y la piratería, lideradas especialmente por personajes de Inglaterra. Con respecto a la característica de intervencionista, pues España va a intervenir y va a controlar y regular todas las actividades económicas de sus colonias. Nada entraba o salía o nada pasaba sin que España primero lo sepa. Con respecto a que era exclusivista, pues España va a declarar los famosos puertos exclusivos que ya se habían mencionado en la diapositiva anterior, y es así como Sevilla va a ser el puerto exclusivo en España, Veracruz en el Virreinato de México y el puerto del Callao en el Virreinato peruano. Con respecto al monopolio comercial, este estuvo a cargo pues de la corona española. El objetivo de este monopolio comercial fue acumular la mayor cantidad de dinero y de metales preciosos como el oro y la plata para poder llevárselos a España. Este monopolio comercial se va a realizar mediante el sistema de flotas y galones, es decir, todos los barcos viajaban juntos en convoy, a los cuales llamaban navegación en conserva. Esto con la finalidad de poder resguardarse entre sí y para que puedan defenderse en caso de que haya algún ataque en alta mar por parte de los piratas. En América se beneficiaron con el monopolio comercial los grandes comerciantes limeños, ya que solamente a ellos podían comprar todas las demás personas los productos que traían, ya que estaba prohibido comprar o vender en otros mercados. Con el tiempo va a surgir el comercio ilícito tras este famoso monopolio. Este comercio ilícito es conocido como contrabando. Aquí los personajes como piratas y corsarios poco a poco hicieron decaer este famoso monopolio comercial y por ende hicieron caer toda la economía de España, ya que ellos robaban y vendían los productos en menos cantidad de dinero. Y esto obviamente motivó a que muchos mercados que conformaban el monopolio comercial caigan poco a poco. Vamos a hablar aquí también de las actividades económicas que se realizaron dentro del virreinato peruano, y la actividad económica principal fue la minería. La minería era conocido como la máquina que trituraba indios, esto básicamente por la cantidad de indígenas que murieron en estos trabajos forzosos, ya que trabajaban por muchísimas horas prácticamente sin alimento y sin dormir. La minería fue la principal actividad económica durante el virreinato. Esta minería fue un sistema de trabajo obligatorio que era totalmente inhumano y se realizaban por turnos. Fue implantado en el virreinato peruano por el virrey Francisco de Toledo en el año de 1570. La explotación de oro y plata estuvo básicamente bajo el trabajo del indígena mitayo, ya que recuerden que los mitayos o mitimayos fue el sector social de indígenas más explotado. Para trabajar en la minería hubieron dos tipos de ciclo. El siglo de oro, el cual obviamente, como su propio nombre lo dice, es donde en el momento en el cual explotaron más extrajeron más oro, fue desde el 1503 al 1550. Y el siglo de la plata fue básicamente desde el 1550 al 1650.
vamos a encontrar también entonces que la mina de mayor importancia en el virreinato peruano fue la mina de Potosí. Hoy se encuentra en el territorio de Bolivia. Esta mina fue descubierta por el indígena Diego Hualpa en el año de 1545. Sin embargo, esta mina con el tiempo va a ser reemplazada por la mina Cerro de Pasco, la cual fue descubierta por el indígena Huari Capcha en el año de 1630. La primera mina de plata que fue descubierta y explotada en el virreinato peruano fue la mina de Coiqueporco, la cual se encuentra en el territorio actual de Bolivia y se había descubierto en el año de 1540. En esta mina es donde se acuñó la moneda más antigua del Perú. Otra actividad económica también muy importante fue el obraje. El obraje eran tipo de talleres de producción textil, las cuales se ubicaban en las zonas rurales, especialmente en la sierra. Aquí trabajaban las indígenas a través de las mitas de obraje. Trabajaban por muchas horas, se cree que de entre 9 a 10 horas diarias, aunque según algunos reportes o investigaciones, pues se dice que se trabajaba más de 14 horas diarias. El primer obraje se estableció en el territorio de Zapayanga, ubicado en Jauja, y fue establecida por Antonio de Rivera en el año de 1545. Sin embargo, el obraje más importante se estableció en Pichichuro, en el territorio de Anta, Cusco. Otra actividad económica también fue el yanaconazgo. El yanaconazgo consistía básicamente en un trabajo que realizaban los indígenas en las haciendas de los grandes hacendados o personajes de la sociedad virreinal que eran muy importantes. A cambio de su trabajo, ellos recibían unas pequeñas áreas de tierra para poder también trabajarlas y poder sobrevivir con ello. Otra actividad económica fueron los pongos. Aquí esta actividad consistía básicamente en el trabajo que realizaban los indígenas, pero en el servicio doméstico. No percibían ningún salario, pero sí se les daba una alimentación y un lugar donde vivir. La organización educativa tenía algunas características, como por ejemplo, era clasista, es decir, que la educación no estaba dirigida para todos, sino que solamente para algunas clases sociales. Eclesiástica, porque la educación básica estaba en manos de la iglesia. Memorista, porque ese era el tipo de educación prácticamente que recibían. Ellos tenían que memorizar todos los escritos, no podían darse el lujo de tener una apreciación crítica. Y disciplinaria, porque la educación era una fuerte forma de mantener estabilizados a los grupos de personas, entonces tenía que tener una disciplina muy exigente. Dentro de la organización económica, educativa, encontramos la cultura. Dentro de la cultura encontramos la literatura y el periodismo. En la literatura encontramos personajes muy importantes de la literatura durante el virreinato peruano, como el señor Juan de Espinazo Medrano, al cual se le conocía como el Lunarejo. También encontramos al señor Juan del Valle Cabiades y Pedro Peralta Ibarnuevo. Sin embargo, el que resalta y el más importante fue el Inca Garcilaso de la Vega, por sus escritos de los famosos comentarios reales. Dentro del periodismo, vamos a encontrar que llega al virreinato peruano la famosa imprenta. Esta llega por manos de Antonio Ricardo. El primer libro que es redactado en el virreinato peruano se da en 1584 y es la famosa pragmática de los 10 días del año. El primer periódico en el virreinato peruano fue la Gaceta de Lima, y el primer documento que siembra conciencia nacional, o también es llamada como la primera revista que siembra conciencia nacional, es el famoso Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano va a tener una importancia única en los procesos de independencia o emancipación de España. En la organización educativa encontramos también las clases de escuelas. Ahí encontramos entonces los famosos colegios menores, los colegios máximos y las universidades.
En los colegios menores encontramos aquí a la escuela primaria, las cuales se implantaban en las parroquias. Y en los colegios máximos, que ahí encontramos a la educación secundaria y la educación superior. Implantaban cursos como teología, derecho y arte. Entre los colegios más importantes encontramos el San Felipe de Ner, encontramos San Antonio de Abad y San Pedro Nolasco. Sin embargo, también dentro de estos colegios máximos encontramos los famosos colegios de caciques o colegios dirigidos para los hijos de los caciques, que eran colegios especiales. Y ahí encontramos dos colegios, uno en el Cusco y el otro en Lima. En el Cusco era el colegio de San Francisco de Borja, donde estudió justamente Túpac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui. Y en Lima se encontraba el Príncipe. Con respecto a las universidades, aquí encontramos que se implantaban cursos o carreras como teología, arte, matemáticas y quechua. Encontramos universidades importantes como San Cristóbal de Huamanga, la cual se creó en el año de 1667, y también encontramos a San Antonio de Abad, que se crea en el año de 1692. Sin embargo, la más antigua y la más importante de todas las universidades fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se crea el 12 de mayo de 1551. La organización religiosa del virreinato peruano. Aquí encontramos entonces una pequeña pirámide donde encontramos en la parte más alta a los arzobispos, luego los obispos y por último a los sacerdotes en las parroquias. En los arzobispos encontramos pues que el primer arzobispo en el virreinato peruano fue Fray Jerónimo de Loaiza, el cual pertenecía a la orden sacerdotal de los dominicos. El segundo arzobispo fue Toribio de Mogrovejo. Toribio de Mogrovejo es considerado como el reorganizador de la Iglesia Católica, ya que inició algunas reformas dentro de la Iglesia aquí en el virreinato. Dentro de los obispos encontramos que el primer obispo del virreinato peruano fue el famoso Vicente Valverde, que ocupó el cargo de obispo de Cusco. Y dentro de las parroquias encontramos pues algunas órdenes sacerdotales que se encontraban en el virreinato peruano. La primera orden sacerdotal fue la orden de los dominicos. También encontramos la orden de los franciscanos, los mercedarios, los agustinos, los recolectos y siendo la última orden sacerdotal, los jesuitas. Sin embargo, el virreinato peruano también va a llegar a su periodo de decadencia, y así hablamos entonces del inicio del fin del virreinato. Este inicio del fin llega con las famosas reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas fueron como tal reformas o leyes establecidas por la nueva dinastía de España, que era la dinastía borbónica. Hacen algunos cambios para poder intentar reorganizar o nuevamente llevar a flote el virreinato en América. Así encontramos entonces dentro de las reformas borbónicas encontramos la reforma eclesiástica. La reforma consistió en la expulsión de los jesuitas en el año de 1767. Los jesuitas es la última orden sacerdotal en el virreinato peruano y se le expulsó porque se le acusaba de estar incitando para rebelarse, para que los jóvenes se puedan rebelar. La consecuencia fue el hecho de que se crea el Real Convictorio de San Carlos, que era un tipo de escuela para poder de esa manera salvaguardar la educación en el virreinato peruano. La reforma comercial consistió en liberar el comercio o tener libertad de comercio, la cual se da en el año de 1778. Como consecuencia, se debilitan los puertos vinculados al contrabando, ya que ahora las personas serán libres de poder comercializar y comprar o vender a quien se le daba la gana. Dentro de las reformas borbónicas también encontramos las reformas políticas. Esta reforma política consistió en que, según la dinastía borbónica, el virreinato peruano era muy amplio para poderlo controlar. Así que de esa manera crearon nuevos virreinatos. Crean el virreinato de Nueva Granada en el año de 1717. También van a crear el virreinato del Río de la Plata en el año de 1776. Y tras lo ocurrido
durante el periodo de la revolución de Túpac Amaru II. Como consecuencia también crean la Audiencia del Cusco. Como consecuencia a esta reforma borbónica se mejora la administración de los territorios, pero ya el fin del virreinato ya estaba en marcha a pesar de estas reformas. La reforma administrativa consistió en la creación de las intendencias en el virreinato peruano en 1784, también como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II. Como consecuencia a esta reforma borbónica, se liquida el corrupto sistema de corregimientos que había sido la causante de esta rebelión en el Cusco. De esa manera entonces llegamos a concluir el tema del virreinato peruano, el cual es un tema muy amplio y a la vez muy importante. Espero que haya quedado claro